Les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. En esta ocasión tenemos una tarjeta y esta tarjeta no enciende. Entonces vamos a hacer las conexiones para hacer el análisis. Por la parte posterior, ya esta es una tarjeta que viene en estas condiciones. Otro técnico como que estuvo revisando y no dio para arreglar la tarjeta, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar, si tiene reparación o no tiene reparación. Aquí encontramos estos tres pines que están aquí, son los pines de conexión de alimentación de voltaje. Acá hay un relé, como pueden observar, y una de las líneas debería ir en este punto y la siguiente línea debería ir, la siguiente línea debe ir acá en este otro punto, y esta línea va al relé, y del relé cuando se activa pasa a este pin, o sea que este debe ser como el común para las cargas. Entonces vamos a alimentar voltaje de entrada, ¿sí? Con el foco serie voy a medir voltaje por la parte posterior y vamos a mirar si realmente tenemos el voltaje de entrada. Ahí está, perdón, en corriente alterna, voltaje AC, y no tengo nada. Vamos a mirar qué pasó. En AC, perdón, es que estaba midiendo mal aquí en estos dos puntos. Si debo tener mi entrada de voltaje 125 voltios. Entonces, haciéndole un recorrido a las pistas, vamos a tener que esta pista o este pin se conecta a toda esta pista grande aquí, pasa por este capacitor, esto es un capacitor, y viene, va por todo este punto y termina en aquí, ¿eh? En este integrado que está acá, llega a una de las pistas de la entrada de voltaje. Esta viene aquí así y viene al relé, o sea que yo podría decir que en este punto debo tener entrada de voltaje aquí, no hay voltaje y no tengo tampoco voltaje. Vamos a rectificar nuevamente. Esta línea viene aquí y se conecta a este punto, o sea que las entradas de voltaje deberían ser en estos dos puntos. Aquí yo debería tener 120 voltios. ¿Qué elemento hay aquí? Hay un varistor. Vamos a mirar corriente entonces en DC, y aquí tengo GND, aquí tengo el capacitor electrolítico. Este capacitor dice que es de 1000 microfaradios, 25 voltios, o sea que aquí debo tener aproximadamente unos 12 voltios en este punto. Perdón, este es GND y la entrada de voltaje, y tampoco hay voltaje. Listo. Entonces hay un daño quizás en este componente, y lo más seguro que este componente no es comercial aquí en nuestra ciudad. Así que lo que voy a hacer es adaptar una pequeña fuente
y mirar si la tarjeta enciende. Como se pueden dar cuenta aquí también, si lo logran divisar, en la conexión de estas dos tarjetas encontramos un cablecito también partido, ¿ya? Entonces eso también es determinante a la hora de encender la tarjeta o de que la tarjeta no se encienda. Entonces vamos a mirar por esta parte y vamos a hacer aquí un pequeño análisis ahí que se pueda observar, y voy a poner en continuidad. Voy a desconectar, ponemos en continuidad y voy a comenzar un momentico acá para desenredar estos cables y voy a comenzar a tocar. Con este debe darme continuidad. Precisamente, continuidad, siguiente. No encuentro continuidad aquí. Aquí está continuidad. Siguiente, también. Si hay. Siguiente, si hay. Si hay continuidad. Continuidad. También hay continuidad. Y acá no hay continuidad en este último pin. Entonces lo primero que vamos a hacer es soldar un cablecito para restablecer la comunicación entre las dos tarjetas. Y proceder a la reparación. Acá hay un pincito. Voy a ponerlo aquí tentativamente para ver si la tarjeta nos enciende, ¿no? Listo. Ahora voy a soldar otros dos cables para la fuente externa para ver si la tarjeta tiene reparación. Vamos a soldar entonces los cablecitos para ver si la fuente en su etapa, la tarjeta en su etapa DC no se enciende. Voy a colocar unos cablecitos aquí en el capacitor. Vamos a soldarlos. Listo, soldamos. Y lo próximo que vamos a hacer es colocar la fuente externa. Vamos a conectar mi fuente externa. Un momento. Ya encendió. Voy a colocar 12 voltios. Entonces voy a identificar primeramente, este sería el cablecito amarillo, sería GND. Entonces de mi fuente externa voy a colocar cablecito amarillo sería GND. Voy a conectar GND ahí. Esto no está muy... Y GND. Listo. Tengo mi conexión. He adaptado el otro cablecito. Y debería encenderme. Los cables no están muy... Colocarlo aquí. Y voy a colocar la otra acá. ¿Listo? Ahora voy a darle a encender. Y como se darán cuenta, ya me está encendiendo la tarjeta. ¿Listo? Me está mostrando un error.
Entonces vamos a adaptar una fuente externa para ver si nos sirve. Le estoy suministrando 12 voltios. ¿Listo? Se darán cuenta, ahí están los 12 voltios. Y la tarjeta no se encendió. Entonces lo próximo que vamos a hacer ahora es, para ver si tiene reparación, adaptar la fuente externa. Continuamos entonces. Tengo aquí en mis manos la fuente externa que voy a adaptarle a esta tarjeta. Esta sería la entrada de voltaje alterno, L y N, línea y neutro. Y aquí de este lado tendría mi salida de voltaje en DC, que son estos dos puntos que están aquí. Quité los cablecitos que ellos traían y coloqué unos más largos con el fin de que me puedan alcanzar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí sería adaptar estos dos, que serían mi entrada de voltaje. Entonces los voy a cortar, ya los estañé previamente. Voy a cortar un poquito más, teniendo en cuenta de que no me vaya a afectar o no se vaya a ir, vaya a tocar otra parte del circuito de la fuente. Vamos a echarle un poquito más de estaño para brindarle más, más agarre en esta parte. Listo, tenemos soldada la primera patica y vamos a soldar ahora la segunda. Vamos a tratar de agregar un poquito más de estaño. Listo, agregamos un poquito más de estaño en esta otra parte también, para que tenga más agarre. Listo, ya tengo la primera. Esta sería la entrada de voltaje DC, y en estas otras paticas que están aquí irían las correspondientes al voltaje DC. Aquí tengo, vamos a medir. Parece que es bastante larga y no nos sirve que sean tan largas, para que luego de pronto no me vaya a hacer corto. Listo, vamos a agarrar, vamos a abrir un poco más este y me quedó bien ahí. Podemos quizás echarle otro poquito de estaño. Vamos a limpiar esto aquí primero. Y vamos a agregar un poquitico más de estaño. Listo. Entonces ya tengo mi fuente externa. Esa fuente externa va a ir en esta parte de la tarjeta. Les voy a mostrar. Tengo mi tarjeta, la voy a colocar aquí. Y la razón por la que coloqué estos cables tan largos es para pasarlos por aquí, ¿sí?
y llevarlos hasta donde los necesito. Perdón, de este lado, debe ser de este lado. Llevarlos hasta donde los necesito. Cortar dependiendo dónde van a ir. ¿Listo? Entonces aquí tengo entrada de voltaje alterno y salida de voltaje alterno. Ahora ustedes dirán, ¿cómo hago para saber cuál es el positivo y negativo en este cable? Entonces lo que hago es mirar por esta parte. Este negro que está aquí sería mi negativo de acuerdo al condensador, y esta parte de aquí es el negativo. Por lo tanto, este está marcado como con rayitas blancas, sería mi negativo. Positivo y negativo. Continuamos entonces. Retomando nuevamente, tengo alimentación de voltaje en corriente alterna y la salida en corriente DC. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la conexión en la corriente alterna. Alimentación de corriente alterna para la fuente. ¿Listo? He echado suficiente estaño en estas dos en estos dos pines. Tener en cuenta que los coloqué en este punto porque es donde va la alimentación de voltaje, ¿sí? Aquí es donde se alimenta el voltaje, o donde se da la alimentación de voltaje inicialmente. ¿Ah? Y este pin que está aquí, este tercer pin, sería el común. El común que viene de ¿dónde? Del relé. Esta línea viene aquí y se activa cuando entra la corriente directa. La corriente en DC permite la activación de este relé y la corriente va a pasar de este punto a este punto, que sería el tercer pin, y ese pin sería el que alimentaría, o sería el común para las cargas en corriente alterna. Aquí tengo entonces la alimentación de corriente directa. Habíamos dicho que este cablecito, este que está aquí con las pinticas blancas, iba a ser mi negativo. Mi negativo, vamos de todas maneras nuevamente a verificarlo. Así es, este es mi negativo, y el negativo los tengo aquí. Tengo negativo y tengo positivo, pero este negativo viene por aquí así. Entonces voy a ponerlo, vamos a ponerlo aquí directamente ahí, o lo puedo poner aquí abajo. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿sí? Para que no queden tan, por decirlo así, tan cerca. Ya he estañado esa parte, he echado estaño, y en esta otra parte va mi positivo. Vamos a verificar el GND, aquí miría mi positivo. Estamos adaptando una fuente externa a esta tarjeta para darle vida, con el fin de que el cliente le pueda seguir dando utilidad a su lavadora, y echar suficiente estaño, porque aquí en nuestra ciudad este integrado no es común. Traté de buscarlo por Mercado Libre y tampoco lo encontré. Así que vamos a hacer esta adaptación con el fin de seguir dándole vida a esta tarjeta. Continuamos entonces. Bueno, en este punto ya he instalado la fuente externa. Tengo las dos tarjetas. He restablecido la comunicación de la línea de los 5 voltios entre las dos tarjetas. Esta parte estaba partida. He restablecido la línea de los 5 voltios. Ahora lo que voy a hacer es que con mi foco serie voy a instalar, a hacer la conexión. Ya aquí la tarjeta debería encenderme. Listo. Con adaptación de una fuente externa le podemos seguir dando vida a la tarjeta, y de esta manera el cliente también puede seguir dándole vida útil o funcionalidad a su lavadora, para constatar de que este relé se está activando a través de la corriente directa o DC. Lo que voy a hacer es, con mi foquito que tiene un zumbador,
voy a colocar una de estas puntas, que este es el común para todas las líneas, y si lo coloco aquí, la otra punta, se activa. Entonces la electrónica sí está funcionando, el arreglo o la adaptación que hemos hecho sí ha dado resultados. Entonces espero que esta información les sirva, les sea útil. Compartan, denle me gusta y nos vemos en una próxima ocasión.